Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, amadísimos amigos y hermanos. Una vez más, los saluda por medio de esta plataforma, de esta página de la RCC, de la Renovación Católica Carismática de la Parroquia Holy Ghost. Te pido que compartas este video para que muchos más conozcan acerca de su fe y al conocerla puedan amarla y al amarla puedan defenderla contra aquellos que tratan de opacar esta Santa Iglesia Católica, pero no lo lograrán porque no está dirigida por hombres, está dirigida por el Espíritu Santo. Hoy voy a compartir con ustedes un tema en específico y hoy quiero hablarte, el tema va a ser la salvación. La salvación es algo que todos buscamos, es algo que todos queremos, pero muchos lo buscamos en otro lugar donde pareciera estar, pero no está. ¿Por qué? Porque esta es la estrategia del enemigo, tratar de confundir a las personas para que muchos se alejen y no se salven. Y lastimosamente, por más que les hablemos y les digamos a estas personas de que hay una sola iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, ellos argumentan y dicen de que ninguna iglesia salva, de que da lo mismo una que la otra. Y esta es la estrategia del enemigo. Yo quiero que donde quiera que estés, alces tus ojos al cielo y le digas al Señor gracias. Gracias porque estoy en tu iglesia. Gracias por haberme llamado a tu iglesia, a esta fe católica, a esta fe universal. Así es que el tema que voy a compartir con ustedes, espero hacerlo pues muy corto, ya que no hay mucho tiempo, no se puede grabar mucho a través de estas plataformas para poder después subirlo, es bien difícil, pero voy a tratar de ser breve en este tema, que es un tema muy extenso. El tema es la salvación, pero el título es La Iglesia Sacramento de Salvación. Ese es el título, es decir, esta iglesia es necesaria para la salvación de las almas, el cual lo vamos a ver en la palabra del Señor, de cómo Jesús en su misión de salvar a la humanidad quiere que su iglesia, quiere que su gente, quiere que su rebaño se congregue en una sola iglesia. Después de que Jesús le pregunta a sus discípulos de qué dice la gente, de qué es Él. Es aquí el punto central. Y lastimosamente hay muchas personas que niegan, y lo he escuchado, muchos, algunos, la mayoría, dicen que Jesús no fundó una iglesia y que da lo mismo una que la otra. Otros argumentan que sí fundó una iglesia y que es la iglesia católica, pero esta iglesia se corrompió y era necesario fundar otra iglesia. No se dan cuenta el pecado tan grave que cometen al decir estas cosas, ya que están diciendo la iglesia de Cristo se corrompe, pero la mía no. Eso es una falta grande a nuestro Señor Jesucristo. Decir que su iglesia se corrompió es decir que Él mintió, porque Él dijo que ni los poderes del infierno, es decir, ni el diablo en persona la iba a vencer. Y al pronunciar estas palabras que dicen ciertas personas ungidas que son llamadas según a fundar otra iglesia, ellos argumentan de que esa iglesia se corrompió en los primeros siglos. Pero vamos a adentrarlo en la palabra del Señor. El título es Iglesia Sacramento de Salvación. Hoy voy a mostrar con la palabra del Señor de que esta iglesia es necesaria para la salvación. Y vamos a ver primero dónde nuestro Señor Jesucristo funda su iglesia
iglesia. Y vamos a ver si realmente él fundó una iglesia o es que hay que fundar muchas iglesias. Y nos vamos a adentrar a la palabra del Señor. Si tiene su Biblia a la mano, después de al escuchar este video y después de terminar, usted puede tomar su Biblia y poder contactarlo, poder buscarlo por sí mismo. Es importante que como católicos los formemos, porque católico que no se forma, se deforma. Y es importante conocer acerca de nuestra fe. Vamos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, del versículo 13 al 19. Y esto lo vamos a lecturar en las tres divinas personas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así: San Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, comenzó a preguntar a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos aquí, amadísimo hermano, cómo nuestro Señor Jesucristo pregunta: ¿qué dice la gente? La gente, ¿qué dice? ¿Quién dicen que soy yo? Y la gente tenía muchas versiones. Unos que eres Juan el Bautista, otros que Jeremías, otro que Elías o alguno de tantos profetas. Vemos aquí una torre de Babel grande, una confusión grande, que no sabían realmente quién era Jesús. Entonces hay alguien que sabe quién es Jesús, y esa persona es Simón Pedro, pero él no lo sabe por iniciativa propia. Él lo sabe porque el Padre se lo revela a él, es decir, el Padre lo elige para que sea él la piedra visible en la cual se va a fundar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia que va a ser establecida para la salvación de las almas. Esta iglesia que después va a empezar con el anuncio y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir paso a paso. Vemos una iglesia que es fundada en el apóstol San Pedro. Pregunto, ¿San Pedro era pecador? Claro que sí. Entonces vemos que Jesús funda su iglesia en hombres pecadores. Muchos dicen: no, la iglesia católica no es, porque ahí hay muchos pecadores, hay muchos, y empiezan a sacar todos los escándalos que hay de la iglesia,
de los sacerdotes, de los laicos y tantas cosas que empiezan a sacar. Entonces dicen, no, esa iglesia no es, porque dice la palabra de Dios que la iglesia de Cristo es santa, es inmaculada y sin mancha. Porque ellos creen que la iglesia tendría que haber sido creada, tendría que haber sido fundada en hombres castos, puros en el 100%. Pero si sus primeros discípulos, que eran 12, vemos que al final le fallaron. Pero Jesús no se muda. Jesús no es una persona que en un momento dice una cosa y después dice otra, porque Él no es hombre pecador como nosotros para mentir. Él dice la verdad. Y es por eso que es importante que conozcamos la palabra del Señor, porque cuando nosotros nos acercamos a ella y la leemos y la constatamos, nos damos cuenta realmente de lo que verdaderamente predica la Santa Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí que está fundada en hombres pecadores. Pedro después vamos a ver que lo niega 3 veces. Pero al final Jesús confirma esa misión que le dio a Pedro. Al final Él le encomienda a ese rebaño que va a iniciar después de Pentecostés, cuando reciben el Espíritu Santo. Es allí donde la iglesia agarra fuego. La iglesia ya existía, pero allí es donde la iglesia agarra el fuego del Espíritu Santo, donde rompe con el miedo, rompe con toda aquella cobardía que estaba encerrada la iglesia en aquel entonces. Entonces vemos una iglesia fundada en hombres pecadores, igual que cada uno de nosotros. Una iglesia universal. Una iglesia que va a ser para la salvación de todas las almas. Muchos dicen la iglesia católica no es la de Cristo, porque no aparece en ningún lado la palabra católica. Déjame decirles, amadísimos hermanos, amigos, esta es la estrategia del enemigo. Tratar de confundir a las personas que desconocen realmente su fe. Primero existió la iglesia, óyeme bien, primero existió la iglesia y después la Biblia como hoy en día la conocemos. La iglesia empieza a recopilar después en el siglo I y vienen a terminar de recopilarla como ya hasta el siglo III. Es decir, entonces la iglesia en sí no es que va a aparecer literalmente la palabra católica, sino que católica es un sinónimo de universalismo. Es por eso que al principio les dije que esta iglesia es necesaria para la salvación de toda la humanidad. Pero lastimosamente hoy en día vemos cómo surgen. Las estadísticas dicen que se forman casi 100 iglesias por día a nivel mundial, y todas dicen tener la verdad y todos dicen ser la iglesia de Cristo, pero lastimosamente predican contrario a lo que realmente nuestro Señor Jesucristo les enseñó. Entonces vemos el primer punto, es una iglesia fundada en hombres pecadores. Segundo, es una iglesia universal, es decir, es necesaria para toda la humanidad. Luego vemos una iglesia que ni el diablo en persona la podrá vencer, tal como dice
tal como dice aquí mismo la palabra del Señor, que ni las puertas del infierno la podrán vencer. Hoy en día nuestra iglesia católica está viviendo persecuciones grandes en países no muy lejanos que Nicaragua. Hemos visto cómo las autoridades les impiden poder realizar el culto sagrado a los sacerdotes en estos países. Entonces vemos una persecución tan grande. ¿Por qué? Porque el diablo quiere a toda costa destruir la iglesia. Pero ¿saben qué? No va a poder. El hecho que la iglesia esté fundada en hombres pecadores, pero está dirigida por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que ha llamado a estos ministros a formar parte del clero, a formar parte de los sacerdotes que han sido llamados, han sido consagrados a guiar al pueblo de Dios. Nosotros no somos quienes para juzgarlos si ellos no cumplen su misión. Tarde o temprano ellos tendrán su juicio ante Dios, y si no cumplieron su misión, ellos se lo arreglarán con Él. Vemos cómo el enemigo trata y ha tratado por siglos. Emperadores han tratado de destruir la iglesia. Recuerdo Napoleón cuando le dijo, no recuerdo realmente a qué papa fue que le dijo de que él iba a destruir la iglesia. Entonces el papa, con una risa burlona, le dijo: ni nosotros los de adentro la hemos podido destruir, cuando más ustedes los de afuera, le dijo. ¿Por qué? Porque Napoleón perseguía a los cristianos, quería destruir esta iglesia. Esta iglesia viene desde Cristo, desde el año 33 hasta este tiempo. Llevamos 266 papas que han ocupado la silla de Pedro. Personas que han sido ungidas y llamadas por Dios. Entonces vemos cómo el enemigo quiere tratar de destruir esta iglesia. Pero nuestro Señor Jesucristo ya lo dijo, que ni las puertas del infierno la podrán vencer. Lo dice claramente en su palabra. Y esta iglesia durará hasta el fin del mundo, tal como nuestro Señor Jesucristo lo dijo allá en San Mateo 28, en el capítulo 20. Dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién se lo dijo? A sus 12 discípulos. Les dijo a ellos, 12 en aquel entonces. Ahora pregunto, ¿los 12 iban a estar hasta este tiempo, hasta que se terminara el mundo? No. ¿Por qué? Porque después viene la sucesión apostólica que solamente la iglesia católica tiene. Esa sucesión, primero fueron 12, después el Señor dice que mandó a 72, y así se fueron extendiendo hasta el día de hoy. En el siglo XXI, esa iglesia sigue de pie. ¿Por qué? Porque está dirigida por hombres visibles en la tierra, pero guiada por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la función de esta iglesia? Predicar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando les dijo: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Esta es la misión de la iglesia: alimentar y cuidar el rebaño que nuestro Señor Jesucristo los ha encomendado, tal como se lo confirmó al apóstol San Pedro después que Jesús resucitó. Le confirma a Pedro las mismas 3 veces que Pedro lo negó. Jesús le confirma su compromiso, y esto lo vemos en San Juan 21:15, y dice así: cuando acabaron de comer, le dijo Jesús a Simón Pedro:
Esto fue después de aquella pesca milagrosa que habían tenido cuando Pedro se fue nuevamente a pescar. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque le preguntó por tercera vez: ¿me quieres? Él le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos aquí cómo el Señor confirma a Pedro, después de haber resucitado, le encomienda su rebaño. Jesús es el pastor de pastores. Jesús es la piedra angular. Pero San Pedro es el pastor visible en la tierra. San Pedro es la piedra visible en la tierra. Por eso es el vicario de Cristo, es decir, el representante de Cristo en la tierra. Y en esta ocasión, nuestro Papa Francisco. Entonces vemos aquí cuál es esa función de la iglesia. Y es cuidar ese rebaño, cuidar de tantos lobos que hoy en día se han levantado. Hermano católico, tú que estás a medias, tú que tal vez no vas ni a misa, que tal vez estás pasando por un momento difícil, conoce y vive tu fe, porque buscando alivio, buscando no sufrir, buscando refugio, podés ir a parar a otro lugar donde crees que ahí sí está Dios, pero déjame decirte, no está. Y tal vez sea muy duro. Nuestros primeros padres al principio lo decían, desde los primeros siglos. Estoy hablando antes de que reventara la reforma protestante. Ellos lo decían: fuera de esta santa iglesia no hay salvación. Y si tú quieres salvarte, amadísimo amigo, hermano, tienes que pertenecer a esta santa iglesia católica. Si tú eres uno de los elegidos, tú vas a escuchar la palabra del Señor. Si tú eres uno de los elegidos, no vas a endurecer tu corazón, no vas a cerrar tus oídos a la palabra del Señor. ¿Cuántas veces los hemos pasado tal vez dialogando, argumentándole a alguien y esa persona no entiende? Si esa persona no es de las elegidas, nunca te va a escuchar. Nunca. Por más esfuerzo que hagas. El Señor ya tiene elegido su rebaño. Y si tú realmente eres católico y no vives tu fe, empieza a vivirla y a conocerla. En la iglesia católica hay poder para sanar tus heridas. En la iglesia católica hay poder para sanar tu corazón. Porque ahí está la plenitud del Espíritu de Dios. Mi idea aquí no es hacer controversia de que porque muchas personas sé que han experimentado milagros y han vivido tantas cosas en otras denominaciones. La iglesia de Cristo no se va a reconocer por los milagros que hayan. Al final la iglesia de Cristo se va a reconocer porque permaneció en la verdad. Los milagros son secundarios. Hay que seguir al Señor de los milagros.
no el milagro en sí. Muchas veces lo enfocamos de, no, porque aquí hay milagros y porque aquí, entonces aquí voy. Y aquí lo dijeron unas palabras y vemos cómo tanta estrategia que usa el enemigo para poder confundir a las personas. Hay personas que hablan, wow, te quedas como que sí, yo quisiera pertenecer ahí, pero realmente no aman la verdad. Y es necesario que amemos la verdad. Porque, como vimos al principio, muchos decían, no, pues eres Juan, otros que eres Elías. ¿Era la verdad? No, porque Jesús no era Elías. Jesús no era Jeremías. Jesús no era un profeta cualquiera, como ellos decían. Era el Hijo de Dios, el que venía a pagar el precio por nuestra redención. Ese era Jesús, el que debe ser el rey de tu vida, el que fundó una iglesia para poder salvar tu alma. Hoy lo dice claramente: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si al final pierde su vida? ¿Qué dará para recobrarla? Nada. Esta iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo los llama a la unidad. Tiene que ser unida, la unidad de esta iglesia. Es por eso que esta iglesia es universal, es decir, católica. Lo que se vive aquí en Estados Unidos se vive en China, en Japón, en África, en Sudáfrica, en Centroamérica y en todo. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque es una iglesia universal. Es por eso que somos llamados a la unidad. El deseo de nuestro Señor Jesucristo es vivir en unidad en esta santa iglesia. Por eso es que yo les digo que esta iglesia es necesaria para la salvación de las almas. El mismo San Juan en el capítulo 17, en el versículo 20, nos muestra cuál es el deseo de su iglesia, de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense si los pusiéramos 3 dedos de frente y leyéramos realmente qué es lo que vemos hoy en día en el mundo. Pura división. Pura división. ¿Por qué? Porque esta es la estrategia del enemigo. Tratar de confundir a las almas para llevarlas a la perdición. Vemos cómo el deseo de nuestro Señor Jesucristo en San Juan 17, del capítulo 20 al 23. Y dice así: no ruego solo por estos. Es decir, el Señor tenía una oración, tenía un diálogo con su Padre y le está diciendo que ruegue por sus discípulos que Él entregó, que Él los sacó del mundo, pero ya no son del mundo, y ahora ruega por ellos. Pero le dice que no ruega solamente por ellos. Escucha bien, dice: no ruego solo por estos, sino por los que van a creer en mí por su palabra. Es decir, ahora nosotros, a los que se les predica la palabra del Señor, Jesús está orando por cada uno de nosotros para que creamos en las enseñanzas que empezaron a difundir los apóstoles, que es la misma enseñanza que la Iglesia Católica nos enseña el día de hoy. Y después dice: que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que así ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vemos cómo el Señor nos llama a la unidad. Es una iglesia universal que tiene que estar unida para poder ser salva, para poder ser llevada a la nueva Jerusalén, lo cual la misma palabra del Señor nos lo va a decir en Apocalipsis. Este tema es muy extenso, ya llevo 29 minutos, espero no tenga dificultad al subirlo, pero es importante que conozcamos nuestra fe y al conocerla la amemos y al amarla la defendamos. Como dijo el apóstol San Pedro: estar siempre dispuesto a dar razón de vuestra fe a todo aquel que os la pida. Y voy a terminar aquí. El fin de la iglesia. El fin de la iglesia es el que muchos quieren. Que se acabe, que esta iglesia
no sirve, que esta iglesia es idólatra, que esta iglesia es aquí, que es allá. Y empiezan a decir tantas y tantas cosas, pero sí va a haber un fin. Va a haber un fin. Lastimosamente no lo van a ver los que quieren destruirla, los que tratan de difamarla, no van a ver ese fin. Y este fin lo vamos a ver nosotros, los que los mantengamos firmes hasta el final. Porque el que persevere hasta el final, dice, ese se salvará. No es aquel que levanta la mano y dice, ya acepto a Jesucristo, ya soy salvo. No, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Y ya con esto culmino, porque ya el tiempo es largo. Espero y se pueda subir este video y podamos cada día conocer más acerca de nuestra fe. Vamos al Apocalipsis en el capítulo 19, versículos 6 al 8. Y dice así: y oí una voz como de una inmensa muchedumbre, como el estruendo de una caudalosas aguas, y el estampido de fuertes truenos, que decían: aleluya, reinó el Señor nuestro Dios omnipotente. Alegrémonos, saltemos de júbilo, démosle gloria, pues llegaron las bodas del Cordero, y se ha engalanado su esposa. Le han regalado un vestido de lino deslumbrante y puro, y el lino son las buenas obras de los santos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aquí está el fin de la iglesia. Aleluya. Las bodas del Cordero. La esposa se ha engalanado de lino fino. Y ese lino, dice, son las buenas obras de todos los santos. O sea, cuando lleguemos a ese lugar, esa esposa engalanada será su santa iglesia. Una, como lo vimos al principio, una sola iglesia. Dice, fundaré mi iglesia en singular, no en plural. Y esta es la victoria de la iglesia. Este es el fin de la iglesia, no el fin que quieren ver el mundo, no el fin que quiere ver el diablo, el demonio. No, es el fin que vamos a vivir todos los que permanezcamos firmes, abrazando nuestra fe católica. Que el Señor me los bendiga grandemente. Este tema es muy extenso, que quería mostrarles un poquito más todavía, donde al final dice que la iglesia va a ser reconocida por guardar el depósito de la verdad y no por los milagros. Pero será en otra ocasión. Que el Señor me los bendiga grandemente y ánimo, católico. Vamos con pie firme, conociendo cada día más nuestra fe y con valentía. Bendiciones.